En Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. Benignidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, templanza. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Y Él es nuestro sol de justicia, amén. Un juez justo para nosotros. Su luz disipa toda oscuridad, amén. Eres el sol de justicia, tu luz resplandece en mi ser. Has alumbrado mis días, tu palabra es lámpara a mis pies. Eres el sol de justicia, tu luz resplandece en mi ser. Has alumbrado mis días, tu palabra es lámpara a mis pies. Toda oscuridad disipas con tu luz, y a la muerte derrotaste la cruz. No hay tinieblas que te puedan detener, oh Cristo, sol de justicia eres tú. Toda oscuridad disipas con tu luz, y a la muerte derrotaste la cruz. No hay tinieblas que te puedan detener, oh Cristo, sol de justicia eres tú. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias, Padre. Eres el sol de justicia, tu luz resplandece en mi ser. Has alumbrado mis días, tu palabra es lámpara a mis pies. Eres el sol de justicia, tu luz resplandece en mi ser. Has alumbrado mis días, tu palabra es lámpara a mis pies. Toda oscuridad disipas con tu luz, y a la muerte derrotaste la cruz. No hay tinieblas que te puedan detener, oh Cristo, sol de justicia eres tú. Toda oscuridad disipas con tu luz, y a la muerte derrotaste la cruz. No hay tinieblas que te puedan detener,
Dios les bendiga, ¿cómo están? Bien. Gracias. Qué gusto volverlos a ver esta mañana fresca, ¿no? Porque ayer hizo calor, allá en Tecomán no hace calor. Nos venimos del frío al calor, se siente el cambio muy drástico, pero nos estamos adaptando. No, qué gusto, hermanos, poder tener en esta mañana. Sean todos bienvenidos y nos alegramos con ustedes porque el Señor les ha permitido un año más y la verdad eso es digno de celebrarse. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Ese es el motivo y la razón por la que estamos hoy aquí, para celebrar al Señor, porque estamos conscientes que si estamos aquí es por su misericordia, ¿verdad? No por otra cosa, es por su misericordia. Y yo quiero felicitarlos también por la fidelidad que ustedes han tenido y por la entrega y el compromiso que han tenido también de apoyar a sus pastores, hermanos, porque al final de cuentas todos decimos, es que no servimos a los hombres, servimos a Dios. Y es cierto, hermanos, pero el que sirve a Dios sirve a los hombres también. Y la palabra de Dios nos enseña que debemos honrar a nuestros pastores. ¿Cuántos saben eso, hermanos? ¿Sí? La primera carta a los Tesalonicenses 5:12 dice lo siguiente: hermanos, les habla la iglesia, hermanos, les pedimos, dice, que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes. Los pastores trabajan arduamente entre ustedes. Y dice, les pedimos que sean considerados. La traducción de la Reina Valera dice, os ruego, hermanos, que reconozcan a vuestros pastores, a los que trabajan entre ustedes y los guían, dice, y amonestan en el Señor. No solamente trabajan para la obra del Señor entre nosotros, sino que también nos guían y también nos amonestan. Pero sabes, ellos nos amonestan de parte del Señor, porque un pastor es un representante de Cristo de alguna manera. Ahora, Cristo es el príncipe de los pastores, ¿sí? Pero también el apóstol Pedro decía, apacentad la grey que el Señor ha puesto entre vosotros. De alguna manera también el Señor nos ha dado el privilegio de apacentar, de cuidar su iglesia. Somos de alguna manera los que estamos al frente ejerciendo el ministerio de la predicación. Somos de alguna manera representantes de Cristo y hablamos con una autoridad que nos ha sido delegada de parte de Cristo. Entonces, de alguna manera, hermanos, si esto lo menciono, no es porque quiera uno tener el control o imponer, sino que de alguna manera sepan cómo ver a sus pastores como una autoridad puesta de parte del Señor. ¿Sí? Platicamos en la mañana, decía el pastor, yo no me puse, el Señor me puso, ¿verdad? El Señor me llamó, es más, yo no quería, ¿verdad? Pero obviamente el Señor me llamó, el Señor me ha puesto aquí. En mi corazón yo sabía que el Señor me estaba llamando para apacentar, para cuidar, para pastorear su iglesia. Y lo hacemos con alegría, lo hacemos con gozo, hermanos. Entonces, dice la Escritura, ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Hermanos, este es un mandamiento. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, demos siempre gracias a Dios por la vida de nuestros pastores. Amémoslos con todo nuestro corazón, hermanos. Porque ellos nos guían, porque ellos nos amonestan y ellos, hermanos, también están velando por nosotros a través de la oración. Y bueno, hermanos, sin más preámbulo, vamos a nuestro estudio de esta mañana. ¿Le parece bien? Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo,
capítulo 9, versículo 18. El día de ayer estuvimos hablando acerca de aquel milagro que hizo Jesús en la vida de Lázaro. Lázaro, quien había muerto, ¿sí? Y cuando Jesús recibe la noticia de que había enfermado de gravedad, se encontraba lejos, recordando lo que mencionábamos ayer. No se encontraba en Judea, mucho menos en Betania, en aquella aldea de Judea. Jesús se encontraba al otro lado del río Jordán. ¿Por qué? Porque momentos antes había sido y habían intentado los judíos apedrear a Jesús, asesinar a Jesús. Entonces Jesús tiene que trasladarse lejos de esa región, pero Lázaro, quien era un amigo muy amado de Jesús, entre sus amigos también estaba Marta y estaba María, quien eran hermanas de Lázaro. Y recordemos que Jesús recibe la noticia que su amigo Lázaro había enfermado de gravedad. Pero recordando que en el transcurso, en el camino en el que los mensajeros van a darle la noticia a Jesús, Lázaro ya había muerto. Pero Jesús se toma esta noticia con calma y le dice a sus discípulos: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Jesús no fue de inmediato. Dice que pasaron 4 días hasta que Jesús vino a Betania. Y cuando tuvo encuentro con Marta y con María, ambas le hicieron el mismo reproche a Jesús. ¿Por qué no viniste de inmediato? ¿Por qué, si te diste cuenta que Lázaro estaba enfermo, no viniste de inmediato? Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá eternamente. Jesús estaba dando una lección de fe. Jesús le pide a Marta y a María que lo lleven a la tumba de Lázaro y que quitaran aquella piedra que tenía, que impedía, ¿verdad?, poder entrar a la tumba. Y la respuesta de Marta es: Señor, pero quiere ya tiene 4 días muerto, el cuerpo ya está en avanzada descomposición, ya no hay nada que hacer, es irreversible, ya no hay esperanza, ya son 4 días de muerto. ¿Por qué quieres quitar esa piedra? De alguna manera, Marta, recordemos que estaba viendo las cosas como son. Y ayer aprendíamos que nosotros debemos aprender a no ver las cosas como son, sino como pueden ser, a través de los ojos de la fe. Jesús le da una respuesta a Marta cuando le dice: ya tiene 4 días, quiere ya, su cuerpo ya está en avanzada descomposición, ya no hay nada que hacer, Señor. Jesús en esta ocasión ve a Marta fijamente, y después de haber sido reprendido y después de haber recibido reproches por parte de Marta y de María, ahora Jesús es quien reprocha a Marta y de alguna manera le amonesta diciendo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús, hermanos, a través de los evangelios nos da testimonios y lecciones de fe. Decíamos ayer, la fe no opera en automático. La fe no opera en automático. Es algo que tenemos que hacer funcionar. ¿Quiénes? Nosotros, hermanos. Y también mencionábamos aquel ejemplo de la tempestad, cuando sus discípulos se encontraban en medio del mar y comienza aquella tempestad
Los discípulos, amedrentados, perdieron el control de sí mismos, entraron en pánico, en angustia, en desesperación, y Jesús aparentemente no hacía nada de inmediato. Parecía que ya no había nada que hacer y todo iba a llegar hasta ahí, a su fin. Despiertan a Jesús de aquel sueño profundo en el que se encontraba el maestro y le dicen: Señor, sálvanos que perecemos. Recordemos eso ayer. Y Jesús, al ordenarle al viento y a los mares, estos le obedecen. Jesús reprende al viento y al mar, pero también reprende a sus discípulos. Les dice: hombres de poca fe. Otra versión dice: ¿dónde está la fe de ustedes? Ahora, hermanos, todos podemos decir que tenemos fe, pero ¿dónde está cuando la necesitamos? ¿Dónde está cuando la debemos poner en acción? ¿Por qué? Porque la fe no opera en automático, hermanos. Jesús les había dicho a los discípulos: pasemos al otro lado. Y si Jesús dijo: pasemos al otro lado, aunque se levantara una tempestad, Jesús cumple su palabra, hermanos. Él había dicho: pasemos al otro lado. Y ellos tuvieron fe, pero cuando se encontraron en medio de la tempestad, en medio de los problemas de la vida, y comenzaban a hundirse, se olvidaron de la fe. Y nos vemos reflejados en los discípulos de Jesús continuamente nosotros. ¿Por qué? Porque humanamente no podemos siempre mantener la fe en una... no podemos mantener la fe de alguna manera siempre completamente. A veces nuestra fe se viene abajo. Y en esta sección que vamos a estudiar esta mañana, hermanos, Mateo narra 4 milagros realizados por Jesús para rescatar a personas de situaciones desesperantes. 4 milagros. Una mujer con flujo de sangre que había probado todos los remedios. Una niña que había enfermado y que había muerto, la hija de Jairo. 2 ciegos que habían recobrado la vista y un miserable endemoniado. Pero también un paralítico que había sido sanado. Y todos esos milagros los podemos ver como Mateo nos los narra en este capítulo. Pero en esta mañana nos vamos a dedicar a estudiar el episodio de la mujer con flujo de sangre. ¿Cuántos creen en los milagros de Jesús? Jesús es el mismo ayer, hermanos, hoy y siempre, hermanos. Muchas veces nosotros tenemos una fe intelectual, y la fe intelectual es una fe hueca, vacía, hermanos. De nada nos sirve llenarnos de conocimientos si no tenemos en realidad una fe genuina cuando se debe poner en práctica y en acción. La fe sin obras es una fe muerta, hermanos. ¿Sí? Se piensa que el evento tuvo lugar en Capernaum, cuando Jesús iba en camino para atender a una niña que había muerto. Dice Mateo capítulo 9 versículo 18 al 20, dice: mientras Jesús decía esas cosas, es decir, Jesús estaba hablando con sus discípulos, dándoles una lección a sus discípulos. Mientras Jesús decía esas cosas, el líder de una sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él. Volvamos a lo que les comentaba el día de ayer. Como es un sermón narrativo, tratemos de imaginarnos lo que vamos leyendo en este pasaje. ¿De acuerdo? Entonces, está Jesús hablando con sus discípulos, y mientras Jesús está con ellos, el líder de una sinagoga, es decir, un líder espiritual, ¿sí?, un hombre de fe, un hombre que conocía las escrituras, dice, se le acercó y se arrodilló delante de él. Es decir, este hombre llegó desesperado, angustiado. Mi hija acaba de morir. Imagínate el dolor de un padre. Mi hija
acaba de morir. Inmediatamente se entera que Jesús está ahí y lo que hace es ir a Jesús desesperadamente. ¿Qué hizo? Fue a Jesús y se arrodilló delante de él. Mi hija acaba de morir, le dijo, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida solo con venir y poner tu mano sobre ella. Entonces, dice, Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él. Jesús atendió la petición de este líder, de este hombre que llegó a él en una situación de crisis, de desesperación, de angustia y de profunda tristeza. Mi hija acaba de morir. Los que son padres podrían entender el dolor que es esto, hermanos. Imagínate, hermanos. Entonces sus discípulos se levantaron y fueron con él. Pero fíjate, Jesús dice, justo en ese momento, ¿no? En el momento de la desesperación de Jairo, porque su hija había muerto, y cuando se dirigen a su casa, donde se encuentra el cuerpo de la niña, dice, justo en ese momento, ¿qué creen? Una mujer quien hacía 12 años que sufría una hemorragia continua, se le acercó por detrás y tocó el fleco de la túnica de Jesús. Imagínate a Jairo, no lo interrumpan, por favor, el maestro, no lo interrumpan. Mi hija acaba de morir, me urge que Jesús vaya y ponga su mano sobre ella. El sufrimiento, obviamente, también de esta mujer era terrible, ¿cierto o no? Así como era terrible también haber perdido una hija que apenas comenzaba la vida, a una corta edad, con ilusiones, con sueños, con anhelos, pero había muerto. Pero también tenemos a una mujer que tras 12 años con una hemorragia, con un flujo de sangre, se le acerca a Jesús. Era terrible el sufrimiento de esta mujer. Por causa del flujo de sangre de esta mujer, era considerada inmunda ceremonialmente. Imagínate, era considerada inmunda, era repudiada, rechazada esta mujer, era marginada esta mujer. Seguramente se escondía porque, según la ley, su diagnóstico médico la hacía permanente y ceremonialmente impura, y no solo a ella, sino a todo aquel que tuviera contacto con ella. Eso decía la ley, Levítico 15, 25 al 33, lo puedes anotar. Ahora, hermanos, no solamente era el flujo de sangre, aquella hemorragia continua tras 12 años, sino que también era considerada impura, indigna. Y todo aquel que le tocaba o se le acercaba también permanecía impuro. No solo sufría una hemorragia, también sufría el repudio de la sociedad en la que vivía. Era obvio que desprendía un olor no grato para el olfato, era obvio que posiblemente ni ella toleraba, eso la hacía sentir incómoda. A esta mujer eso le lastimaba el corazón. Seguramente pasaba las noches enteras derramando sus lágrimas con este terrible sufrimiento de desesperación. Es como morirse en vida lentamente. Era incómodo, no era algo que ella deseaba. Ya eran 12 años los que tenía aguantando. De seguro esta mujer tenía una anemia. 12 años con una hemorragia. De seguro tenía una anemia. Se encontraba débil, sí. Decaída también. No sabemos, hermanos, si estaba sola.
Posiblemente sí, porque era considerada inmunda. No sabemos, la Biblia no nos muestra, el Evangelio no nos muestra si tenía hijos o tenía esposo, y si los tuvo probablemente la habían abandonado a esta pobre mujer. Es posible que ni aún su familia la apoyara en su grave problema. No solo la sociedad, sino también la familia la había rechazado, la repudiaba. Esta mujer había agotado todo su dinero, tratando de encontrar una cura para su padecimiento, pero todo fue en vano. Seguramente alguien le había dicho algún remedio, ella había probado de todo, pero nada le había funcionado. 12 años con un flujo de sangre. Marcos, quien también nos narra este episodio del milagro que hace Jesús con esta mujer, en el capítulo 5, versículo 26, nos dice de una manera más específica lo que había sufrido esta mujer. Dice, había sufrido mucho con varios médicos. Había sufrido mucho con varios médicos. 12 años. Y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles. Pero nunca, ¿qué dice? Nunca mejoró. La Nueva Traducción dice, nunca mejoró. 12 años. De hecho, se puso peor. Es lo que dice. Qué difícil, qué dura es la vida. Los médicos no la sanaron porque humanamente hablando su enfermedad era incurable. 12 años. Se había tratado con todos los médicos. Había probado todos los remedios. Y nada la había sanado, sino que se puso peor. Para los médicos era una enfermedad incurable, humanamente hablando. ¿Sí? En los términos humanos no hay esperanza. El hombre ve las cosas como son, pero nosotros tenemos que ver las cosas como pueden ser. ¿Sí? Aparentemente ya no hay solución. ¿Por qué? Porque ya hizo de todo. Hacer algo de más sería en vano, sería un desperdicio. Pero notemos cómo fue que esta mujer enfrentó esta enfermedad para poder recibir solución y sanidad a ese problema, a esa enfermedad. Esta mujer no se quedó con los brazos cruzados. Esta mujer no se quedó deprimida, no se abandonó. Esta mujer hizo su parte, hermanos. Esta mujer tuvo fe, sí, pero también hizo su parte. ¿Te das cuenta cómo la fe no opera? La fe no opera en automático. ¿Sí? Esta mujer hizo su parte. Sí, tienes fe, pero ¿dónde está? En el momento que lo necesitas. Ponla en acción. Esta mujer hizo su parte. Lo que vamos a ver a continuación nos deja ver a una persona que no se abandonó a pesar del rechazo por la sociedad, el rechazo de los religiosos, el rechazo de su familia y la escasez del dinero, la debilidad, a pesar de que se encontraba pálida, demacrada por su enfermedad, a pesar de todos los obstáculos que tenía a su alrededor que le podían impedir ir a Jesús y ser sanada, o bien quedarse en la situación en la que estaba para siempre. Pero nada la detuvo para acercarse a Jesús y a esta mujer. Nada más. Marcos 5:24 nos dice, ¿qué es lo que hizo esta mujer?
Dijo, soy una miserable, una desdichada, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. No, eso no hizo. El pastor no viene y ora por mí. ¿Eso dijo? Dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Qué difícil para esta mujer. Siendo considerada impura ceremonialmente, ¿verdad? Y desplazada por la sociedad, ella fue a Jesús, pero le seguía una gran multitud. Esto es un obstáculo para ella. Dice, y le apretaban. Era complicado llegar a Jesús en medio de una gran multitud. Pero Marcos, en el versículo 28 del capítulo 5, nos dice que ella pensó dentro de sí misma. Y fíjate qué importante es esto, hermanos. Ella pensó dentro de sí misma. Fue introspectiva, hermanos. Fue inteligente. ¿Usó la razón? Sí. También, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra fe tampoco es una fe ciega. También podemos usar la razón, sí. Esta mujer dijo, pensó dentro de sí misma, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Eso fue lo que ella pensó. Ella creyó que era suficiente con tocar el manto de Jesús. Ahora, hermanos, es obvio que el manto de Jesús no sanó a la mujer, pero ella trató de ser lo más discreta en tocar a Jesús, en tocar el manto de Jesús sin que él se diera cuenta. Trató de ser lo más discreta. Ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Esta mujer tuvo fe, aunque el manto no fue la que le sanó. La grandeza de su fe consistía en esto, hermanos, que creía que el poder de Cristo para sanar era tan maravilloso que tan solo el toque de su manto podía resultar en una cura inmediata e instantánea. Eso fue lo que ella creyó. Tuvo fe. Ahora, hermanos, Dios obra de acuerdo a la fe de las personas. ¿Sí? ¿Estamos conscientes de eso? Dios obra de acuerdo a la fe. Lucas 8:44 nos dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Al instante, hermanos. Entonces Jesús dijo, versículo 45, ¿quién es el que me ha tocado? Alguien tocó mi manto. ¿Quién? Ahora, hermanos, Jesús conoce todas las cosas, ¿cierto? Y dice, y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, ay, maestro, si la multitud te aprieta y te oprime, ¿cómo es que dices, quién es el que me ha tocado? Ay, maestro, ¿qué no te das cuenta que hay una multitud que te aprieta y preguntas todavía, quién es el que me ha tocado? Señor, por favor, Pedro, ¿no? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. Vuelve a repetirlo, porque yo he conocido que ha salido, ¿qué? Poder de mí. Ahora, hermanos, la reacción de Jesús al preguntar quién le había tocado no era de molestia o de enojo, hay que aclarar eso. La reacción de Jesús al preguntar quién le había tocado no era una reacción de molestia. Él afirmó que poder salió de él. Con esa pregunta y afirmación, Jesús estaba estimulando a aquella mujer, ¿para qué? Para que se animara a manifestarse
públicamente. Jesús estaba animando a aquella mujer a manifestarse públicamente. ¿Por qué? Porque Jesús quería aprovechar que había una multitud que le seguía. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo a los discípulos cuando recibe la noticia de Lázaro que había enfermado? Les dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Jesús en cada milagro siempre procuró darle la gloria a Dios. Y cada testimonio que vemos en la Biblia de cada milagro de Jesús es para la gloria de Dios. Dios quiere glorificarse en tu vida esta mañana. Si crees, verás la gloria de Dios. Su poder sigue vigente hoy, hermano. Yo creo que Dios puede hacer milagros. Yo creo que el Señor puede sanar a los enfermos. Jesús dijo, yo he venido a dar vista a los ciegos. Yo he venido a poner en libertad a los cautivos y a los oprimidos por el diablo. Hermanos, la salvación no es lo último que Jesús quiere hacer con nosotros. Cuando Jesús salva, nos salva integralmente. También nos sana el corazón y nuestros padecimientos físicos, de acuerdo a su soberanía y de acuerdo a su propósito divino. Su poder sigue vigente. Jesús no quería ridiculizar a aquella mujer, no quería avergonzarla, sino todo lo contrario. Jesús quería restaurarla a una nueva vida, a esta mujer, a una vida social después de haber sido despreciada por mucho tiempo. 12 años con un flujo de sangre. Jesús quería restaurarla, no quería avergonzarla, por eso decía, alguien me tocó, porque poder salió de mí. La mujer, al verse descubierta, confesó públicamente ante la multitud su problema. Y al confesar su problema, esta mujer dio testimonio público de su sagaz acción y la manera como fue sanada. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Versículo 47 de Lucas y 48 dice, cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, porque Jesús insistía, no, alguien me tocó. Cuando la mujer se dio cuenta que no podía permanecer oculta, dice la Nueva Traducción Viviente, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo es que había sido sanada al instante. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Escucha bien esas palabras y grábatelas, hermano. ¿Por qué? La recuperación de esta mujer fue instantánea, de inmediato, hermanos. En un solo momento se detuvo completamente la hemorragia. ¿Sí? ¿Cierto? Se detuvo completamente tras 12 años de padecer este flujo de sangre. La salud y el vigor estaban surgiendo otra vez en cada parte de su cuerpo, en esta pobre mujer. La salud y el vigor estaban surgiendo a través de cada parte de su cuerpo. El Señor establece que fue su fe la que la salvó de sus pecados, pero también la que la sanó de su enfermedad. Jesús fue más allá de su necesidad física, como siempre. Jesús la redimió completamente, íntegramente, porque no solamente tenía un padecimiento físico, tenía un problema con la sociedad también.
porque era una mujer con etiquetas, ¿sí? Era una mujer juzgada, repudiada, rechazada, aborrecida. Era una mujer que lo había gastado todo. Pero Jesús va más allá de su necesidad física. Jesús le dio palabras de consuelo a esta mujer. Por eso le dijo, hija. Y fíjate, cómo Jesús ahora le dice hija, no le dice mujer. Jesús ahora le da una identidad. ¿Te das cuenta cómo Jesús va más allá de la sanidad física? Le da una identidad, le da un valor, una dignidad que no había recibido esta mujer ante la sociedad. Una dignidad. La identifica como hija del reino de Dios. Ahora es aceptada y no más excluida. El resultado de su fe en Jesús fue la paz. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. ¿Cuál fue el resultado aparte de la sanidad y del perdón de sus pecados y de haberla restaurado ante la sociedad y darle una dignidad y un valor? ¿Cuál fue el resultado también de la salvación, hermanos? Ve en paz. El resultado de su fe en Jesús fue la paz. La paz. Hubo reconciliación y armonía con el Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no hay más enemistad con Dios. Somos declarados legalmente justos y sin mancha por la fe, hermanos. ¿En quién? En Cristo. Pero no solo tuvo paz en ese sentido esta mujer, también su corazón tenía paz, la cual no había conocido durante 12 años. Había sido integralmente liberada esta mujer. Gloria a Dios. ¿Sabes, hermano? A veces permitimos que nuestros problemas nos alejen de Dios. Pero sabes, en Cristo no hay razones para desanimarse. No existen razones para apartarnos y darle la espalda. Dejamos que el miedo nos impida acercarnos a Él, la duda, la incertidumbre, la incredulidad. Pero sabes, esta mujer nos enseña que nuestra fe debe ser atrevida y sin miedo. Así opera la fe. Debe ser atrevida y sin miedo. Atrevida y sin miedo. La fe intelectual no funciona. No funciona, hermanos. En tiempos de crisis, la fe intelectual no funciona. No. Así estudies en un seminario teológico, así te aprendas la Biblia de memoria, así estudies griego y hebreo, así te pongas a debatir doctrina y teología en las redes sociales. Hermano, la fe no funciona de esa manera. La fe se pone en acción, no opera en automático. Ahora, no quiero decir con esto que el favor de Dios se gana con los esfuerzos humanos, de ninguna manera. ¿Sí? No me refiero a eso, hermanos. Me refiero a no desalentarnos por las circunstancias. La fe nos mueve como lo hizo con esta mujer. Esta mujer hizo su parte para ser sanada. Nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde para ser sanados, hermano. Si tenemos fe, también tenemos que obedecer.
La mujer tuvo muchas razones para desanimarse. Había una gran multitud, era complicado llegar hasta donde estaba Jesús. Tuvo muchas razones para quedarse en la condición que tras 12 años la tenía azotada. Ella pudo quedarse en esa condición y no hacer nada y seguir sintiéndose miserable y tal vez acabar el resto de su vida en esa condición. Pero no, esta mujer nos demuestra que su fe fue atrevida y sin miedo, hermanos. Así opera la fe. Sí, tengo fe, podemos decir como los discípulos, pero ¿dónde está la fe? En el momento que la necesitas. Hoy puedes seguir viviendo en la desdicha o ser sanado y vivir en paz. Hoy puedes ser parte de la multitud y jamás recibir ninguna bendición al estar cerca de Jesús. Porque una cosa es tocarlo por accidente y otra tocarlo por fe. ¿Sí nos damos cuenta? ¿Entendemos el mensaje? Un hermano muy amado dijo: bendita pandemia, bendita pandemia. Y yo lo notaba a él muy feliz y muy tranquilo, pero enfermó de COVID y lleva 70 días, más de 70 días en un hospital. Acaba de salir del área de COVID después de 70 días. A su alrededor fallecieron 38 personas. Esto lo cuenta su esposa. Obviamente él no puede ahorita hablar. Pero estando él en el área COVID, aún estando en esa situación, hermanos, nos narra su esposa que ahí ha tenido la oportunidad de estar evangelizando a las personas antes de fallecer. Esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Y narraba en estos días su esposa, porque ya pudo platicar con él, ya está en el área de hospital, ya salió del área COVID. Platicaba él cómo en un principio él les hablaba a los médicos y se entraban como astronautas, ¿no? Bien cubiertos, pero nadie le hacía caso a él. Si él pedía algo, lo ignoraba. Es muy triste esta condición que vive la gente adentro de un área COVID, porque también los médicos a veces son inhumanos en el trato, en la atención. Pero dice que él les hablaba a los enfermeros, a los médicos, pero nadie le hacía caso, estando él ahí. Y en la medida que pasaba el tiempo, comenzaban a fallecer y a fallecer. Y era muy normal para los médicos fallecer. A muchos enfermos solamente estaban abandonados y no estaban recibiendo ningún tratamiento para recuperarse. Los estaban dejando a que se recuperaran solos. Ahí, si su cuerpo reacciona, bueno, y si no, pues ya. Porque no hay medicamentos. ¿Qué más hacemos? Bueno, ahora que él ha sobrevivido a esta enfermedad, es el único que quedó ahí en el área COVID. Fue el único que no falleció. Todos están asombrados. Ahora que está en el área de hospital, van los médicos y van los enfermeros y le piden perdón, le dicen: perdóname, porque cuando tú me hablabas, cuando tú me necesitabas, yo no te hacía caso. Él está haciendo un testimonio ahí adentro. Todos están asombrados, los médicos, los enfermeros, no se explican cómo es que sigue vivo. Esto es asombroso, para mí es muy asombroso.
¿Por qué? Porque me recuerda lo que Jesús hizo con Lázaro. Las mismas palabras que Dios usó y que dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es asombroso, hermanos. Cómo la fe sin temor, como una fe atrevida, nos puede sostener en los tiempos más complicados de la tempestad de la vida, hermanos. Así opera la fe. Tener fe no quiere decir que nunca vas a tener problemas. Tener fe no quiere decir que nunca vas a pasar por el medio de la tempestad. Estar en Cristo no quiere decir que todos tus problemas se van a solucionar. Pero si tenemos fe, hermanos, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no morirá eternamente. Nuestra esperanza no será destruida, porque nuestra esperanza está en Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a orar. Y yo quiero, hermanos, que oremos específicamente por los enfermos en esta mañana. A que cierres tus ojos. Cierra tus ojos, no te distraigas en esta mañana, hermano. Y mira, yo no sé por lo que tú estés pasando en esta mañana. Yo no sé qué es lo que te aflige. Yo no sé qué es lo que te ha hecho derramar lágrimas. Yo no sé bien lo que te ha hecho padecer. Yo no sé, hermano, pero el Señor lo sabe todo. Yo no sé si tu corazón en esta mañana ha sido lastimado y tu corazón está endurecido. Yo no lo sé, hermano. Tal vez abusaron de ti, no lo sé. Tal vez no tuviste a tus padres, no lo sé. Tal vez fuiste rechazado, tal vez fuiste maltratado, abusado, no lo sé. Pero no puedes vivir en esa condición para siempre. No puedes seguir cargando con el peso del dolor, con el peso del sufrimiento, de la angustia y de la desesperación. No es posible poder seguir viviendo con la depresión, con la ansiedad. No es posible, hermanos, quedarnos ahí para siempre. Porque Jesús quiere sanarnos en esta mañana. Él quiere restaurarnos íntegramente, hermanos. Porque para Dios nada es imposible, hermanos. Si puedes creer, todo es posible. Porque para el que tiene fe, todas las cosas son posibles. Señor, te damos gracias en esta mañana. Yo te pido que abras tus labios, hermano, y que empieces a orar ahí en tu lugar, que abras tu corazón y comiences a expresarle al Señor la necesidad que hay en ti. Porque el Señor te conoce. Tal vez te sientes sola en esta mañana. Tal vez sí
tu esposa, con tu esposa, pero te sientes solo. Tal vez tienes algún hijo en adicciones, en rebeldía, en alcoholismo, pero el Señor ve las cosas como pueden ser, hermano. Porque la fe, pues, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y nosotros andamos por la fe, hermano, y no por vista. Señor, en esta mañana te rogamos y te suplicamos que tú sanes nuestro corazón, que abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y que podamos ver con claridad tu poder, que podamos ver tu gloria, la hermosura de tu majestad, Señor. Queremos ser diferentes, ayúdanos, te necesitamos, porque separados de ti nada podemos hacer. Tú eres la resurrección y la vida, Señor. En ti está el poder para sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón, a los ciegos, a los oprimidos y a los cautivos por el diablo. Señor, nosotros hemos hecho lo que está a nuestro alcance, pero te pedimos, Padre, que aumentes nuestra fe. Te rogamos y te suplicamos que alientes nuestro espíritu, que nos vivifiques, que no seamos más incrédulos, así como tú le dijiste a Tomás: no seas incrédulo, sino sé creyente. Esas palabras, mi hermano, son las mismas palabras que el Señor hoy nos habla y nos dice: no seas incrédulo, sé creyente. Nosotros queremos, Señor, aprender a confiar en ti. Ayúdanos, Señor. Cuando nuestra fe esté débil, cuando nuestra fe se encuentre por los suelos, Señor, cuando nos sentimos sin esperanza y cuando nos encontramos en incertidumbre y en desesperación, Señor, te pedimos que nos ayudes a esperar en ti, en tu tiempo, porque todas las cosas que has hecho en tu tiempo han sido buenas en gran manera. Queremos, Señor, que tú te glorifiques en nuestra vida, que tú te glorifiques en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en la vida de nuestros hijos, en la iglesia, que tú manifiestes tu poder, que tu Espíritu Santo, Señor, alumbre nuestro entendimiento. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a confiar en ti y no en este mundo, y a no poner nuestra vista en las cosas temporales, en las cosas materiales. Ayúdanos, Señor, a poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Señor, y si alguno está enfermo en esta mañana, si alguno ha recibido un diagnóstico negativo, si alguno está padeciendo una enfermedad crónica, degenerativa, Padre, en el nombre de Jesús, tú que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y quien tiene el control de todas las cosas, te rogamos que sanes a los que hoy están aquí padeciendo una enfermedad que les aflige, Señor. Que tú te glorifiques en esta mañana, Señor. Deseamos ver tu gloria y tu poder. Deseamos, Señor, que tú obres en cada vida que está aquí en esta mañana, que tú quebrantes el corazón de piedra y que tú cambies ese corazón por uno nuevo, por uno de carne, Señor. Porque todos estuvimos, Señor, en esa condición antes de conocerte. Vivíamos en la vanidad de nuestra mente. Vivíamos, Señor, cegados de nuestro entendimiento, haciendo la voluntad de nuestra carne, de nuestros deseos. Pero tú, Señor, que has tenido misericordia de nosotros, nos has perdonado. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Ayúdanos, Padre. Te necesitamos.
A ti te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor?